¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias, Impacto Informativo. Así es, gracias por estar con nosotros. Debido a la gravedad de la situación, vamos a iniciar hablando de la pandemia. La situación es alarmante en suelo guatemalteco y hoy las autoridades del Ministerio de Salud Pública declararon alerta roja en la red hospitalaria. Por favor, no bajen la guardia. La pandemia no ha terminado. Los países donde se levantaron las restricciones de manera temprana tuvieron que volver a cerrar ante el repunte de casos. La economía mundial está golpeada. Miles de personas se infectan cada día y todos los días crece también de manera alarmante el número de víctimas mortales. Los gobiernos están obligados a poner en marcha las acciones necesarias para la contención del virus, pero también debemos tener claro que depende de cada uno de nosotros. No podemos echarle toda la culpa a papá Estado. Tenemos que ser responsables, cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Si sabemos que estamos viviendo tiempos de coronavirus, utilicemos mascarilla y bien puesta. No se toque la boca, la nariz o los ojos con las manos sucias. Por favor, límpiese adecuadamente cuando vuelva a casa para no poner en riesgo a sus seres queridos. Por favor, trate de evitar las aglomeraciones. La situación es complicada en Guatemala y muchos tienen la idea que no va a ser tan grave. Gracias a Dios por las personas que sufrieron síntomas leves. Pero hay que pensar en los que requieren atención hospitalaria. Los médicos están haciendo su trabajo, de eso no hay duda. Pero ojo con esto, porque hoy las autoridades del Ministerio de Salud Pública declararon alerta roja en la red hospitalaria. Este dato es muy importante y debemos preocuparnos. Si seguimos de la misma manera, en poco tiempo, los hospitales van a colapsar. ¿Qué haremos si eso pasa? ¿Qué haremos si ya no hay camillas? Repito, los médicos están haciendo su trabajo, pero depende de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Guatemala, estamos viviendo tiempos de coronavirus. La pandemia es real, no es un juego. No baje la guardia, no juegue con su vida, no arriesgue a su familia. Primero Dios, pronto acabará esta pesadilla, pero depende de nosotros que cuando eso ocurra, todos nuestros seres queridos sigan con vida. Momento para actualizar las cifras de la pandemia en nuestro país. Mucha atención a las gráficas, a las imágenes que le vamos a mostrar en pantalla, porque tal y como lo escuchó, la situación es bastante complicada, amigo televidente. Ayer, martes 20 de abril del 2021, vea usted, se realizaron un total de 10.429 hisopados. Lamentablemente, hablamos nuevamente de más de 1.500 casos, apenas en 24 horas. En este caso hablamos de 1.629 personas que han resultado positivo para la prueba y además
lamentablemente 30 personas más que han perdido la vida. Por eso hacemos el llamado cada noche para que usted no baje la guardia, amigo televidente. 30 personas fallecieron en esta última actualización que ha compartido el Ministerio de Salud Pública. Continuamos observando cuál es el panorama completo. Vea usted, se ha registrado en nuestro país 216.329 casos. Además, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en nuestro país se han recuperado 193.313 personas. Recordemos que en muchos casos quedan secuelas. Lamentablemente se ha registrado la cifra ya de 7.309 víctimas mortales. 7.309 personas han fallecido en nuestro país a causa del COVID-19 y continúan siendo portadoras del virus. Mucha atención porque también ha incrementado esta cifra, 15.707 personas que continúan siendo portadoras del virus. Esta es la última actualización con los datos del martes 20 de abril del 2021. Seguimos hablando de este tema que es preocupante. Y seguimos hablando de este tema. Uno de los departamentos que ha manifestado incremento en los casos positivos de COVID-19 es el departamento de San Marcos. El departamento de San Marcos ha tenido en los últimos días un incremento en las cifras de COVID-19, especialmente en población proveniente de la meseta central. El director del Hospital Regional de San Marcos informó sobre el fallecimiento de 5 personas en lo que va de la semana y el aumento de pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, los que están ingresando a la emergencia con descompensación y presentando COVID-19. Un dato alarmante porque la mayoría de la población llega con los síntomas avanzados, cuando ya no pueden respirar y desconociendo el tema, por lo que hacen un llamado a la población a redoblar medidas de prevención y acudir al médico antes de que se agraven los síntomas. Es importante estar informado de los síntomas de COVID-19, no acudir a lugares aglomerados, lavarse las manos en todo momento, usar la mascarilla y si tiene síntomas gripales o es persona con enfermedades crónicas y cree haber estado en contacto con alguna persona contagiada, acudir al médico, hacer cuarentena y seguir las recomendaciones brindadas por el experto en salud. La situación es alarmante en suelo guatemalteco. Por favor, no baje la guardia, cuídese y cuide a su familia. Seguimos en el contexto, pero hablamos ahora de cómo se vive la pandemia en el departamento de Huehuetenango. El Hospital Regional Jorge Vides Molina, ubicado en la cabecera departamental de Huehuetenango, en la zona 10, específicamente, ha superado su límite de capacidad en cuanto a pacientes COVID. Según la última actualización, se tiene el 209% de camas ocupadas. Actualmente existen únicamente 30 camas disponibles, sin embargo, se han tenido que ocupar otras 20 para los pacientes que a diario ingresan a este nosocomio. De ellos, 4 pacientes se encuentran en estado grave. Las autoridades del área de salud, en el último reporte, durante toda la emergencia se han registrado 270 decesos y 50 personas han fallecido durante este año en este departamento del occidente del país. Huehuetenango entonces se desborda en cuanto a casos positivos de COVID-19. Hay más de 10 municipios en color rojo. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez, en cámara Jordani Villatoro. Continuamos actualizando la información en torno a la pandemia y mucha atención. Nos vamos a ubicar ahora en el departamento de Quetzaltenango, donde también se ha reportado incremento en los casos. Autoridades de salud a cargo de hospitales en Quetzaltenango dan a conocer la alta demanda de atención hospitalaria por casos COVID que atienden principalmente en área de intensivo. Bueno, realmente en el Hospital Regional de Occidente, tanto como en el temporal, hemos evidenciado un aumento de casos. Los casos los cuales estamos evidenciando es casos graves que están viniendo, así como casos moderados. En el hospital regional pues hemos implementado, como ustedes conocen, el nuevo intensivo, en el cual pues ya tenemos un índice ocupacional de un 70%. El día de hoy pues ya tenemos la capacidad hasta para tener 50 pacientes COVID entre graves y moderados en este hospital. El día de ayer ingresaron 30 camas más para el hospital temporal. Y va a tener la capacidad para el hospital temporal de tener hasta 154 pacientes, la mayoría en un 80% pacientes moderados graves.
Asimismo, en el hospital regional, pues estamos proyectando poder llegar hasta 60 camas de pacientes intensivos. Debido a esta alta incidencia en atención hospitalaria, los directores de los nosocomios se ven en la necesidad de solicitar un aumento al presupuesto de este 2021. Y en el mismo contexto, en el Hospital General San Juan de Dios procederán a la contratación de personal de salud para apoyo en esta emergencia. El San Juan de Dios es uno de los centros hospitalarios más requeridos en el país en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Tal es la situación que al día de hoy el hospital está operando por arriba de su capacidad. Son varios pacientes internados con COVID-19, la mayoría en la unidad de cuidados intensivos. Por la cantidad de personas, las autoridades ven necesario reforzar el equipo humano sanitario. En ese sentido, iniciaron este miércoles un proceso de contratación de enfermeros profesionales y auxiliares de enfermería que serán destinados para el área de COVID-19. Los requisitos solicitados son fotocopia del documento personal de identificación DPI, fotocopia del título del registro tributario unificado, currículum vitae, acta notarial de declaración jurada, carencia de antecedentes penales. Los interesados deben presentar la papelería en la Subdirección de Enfermería del Hospital General y solicitar entrevista al teléfono 2321-9191, extensión 6033. Quédese con nosotros, por favor. Esta noche vamos con un seguimiento periodístico. Seguramente muchos de ustedes recuerdan la historia de la niña que fue o era agredida por su progenitora en un sector del municipio de Amatitlán. Esta noche le vamos a contar acá en T13 Noticias dónde terminó ella y con quién. Por supuesto, también al lado de su hermana. Por el momento vamos a un corte comercial. Lo dejamos con noticias históricas y ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora, y se lo habíamos adelantado, con toda la cobertura de los daños que han causado las torrenciales lluvias que se han registrado en las últimas horas en suelo guatemalteco. Vamos a iniciar hablando de lo que ha ocurrido en Quiché y también en la antigua Guatemala. Se suma a la lista de departamentos afectados por la lluvia. En los municipios de Uspantán y Chicamán se reportó la crecida de ríos e inundaciones en viviendas. Además, un puente se encuentra en riesgo y una carretera quedó anegada. Un vehículo fue arrastrado por las fuertes correntadas. Afortunadamente, no se encontraba nadie dentro. Socorristas iniciaron las labores de evacuación para trasladar a un albergue temporal a los afectados, quienes se encuentran preocupados por sus pertenencias. Mientras tanto, en la aldea San Pedro el Panorama, Antigua Guatemala, los drenajes colapsaron. Una carretera principal quedó inundada, dificultando el tránsito vehicular. Motoristas se arriesgaron para poder cruzar el área. Algunos decidieron esperar que el nivel de agua disminuyera. Se presume la basura que llega a los tragantes provoca que estos colapsen durante la época lluviosa. Y en el mismo contexto, pese a que la temporada lluviosa aún no se establece al 100% en nuestro país, autoridades de la CONRED ya han trabajado en un recuento de daños debido a las lluvias de los últimos días. En los últimos 7 días, las lluvias han afectado en 8 departamentos. Estos son Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quiché, San Marcos, Santa Rosa y Totonicapán. De momento se han registrado 15 incidentes entre inundaciones, fuertes vientos, derrumbes, flujos de lodo y colapsos estructurales. Estas emergencias han ocasionado daños en 38 viviendas y afectado a 11.531 personas. 20 más han estado en riesgo. En las últimas 24 horas, socorristas trabajaron en un colapso de estructura en la aldea El Carrizal de Santa Rosa, Lima, del departamento de Santa Rosa. Estas emergencias se suman a los daños ocasionados por los fuertes vientos en el área de Xcan-Quiché, Malacatancito, Huehuetenango y Puerto Barrios Izabal. La principal recomendación a la población es tener a la mano los números de emergencia como el 119 de CONRED o el 122, 123 y 1554 de distintos cuerpos de socorro.